que tu ser interno, como un botón en flor, se rompa, se abra y permita que el aroma de tu mejor adoración, de tu mejor banquete, en adoración en su presencia, no importa que esté ahí Amán y que esté sentado ahí, el que te levanta falso testimonio, el que te hace la vida imposible, el que te provoca para que peques. Jehová Dios hará justicia y Él se va a encargar que todos aquellos que contra ti se han levantado injustamente tengan que pagar y pagarán hasta el último céntimo, porque así con la misma vara con que te han medido serán medidos y una cuarta más. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Una nueva historia comienza en mí. En esta ocasión, mis amados hermanos, traemos un tema: Dios es tu defensor. Y le hemos puesto como título: olor fragante. No sé si a ustedes les ha acontecido que han encontrado personas en sus vidas a las cuales le han aconsejado que en medio de una situación complicada, difícil, que no se defiendan. Deja eso así. No toques esa situación. Entrégasela al Señor. Dios se va a encargar. Él no va a permitir que algo injusto te suceda, porque Dios no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Confíale al Señor que Él hará justicia. Y resulta ser que no le hacen caso. Y a pocas veces yo he visto personas que han dicho: ok, me la apropio y voy a vivirla. Y tienen el respaldo del Señor. Pero sí me pasó en algunas ocasiones, más que todo con damas, con mujeres cristianas, amigas en Cristo, discípulas quizá, que en algún momento se les dijo: no hagas nada. Dios mostró que se va a glorificar. Él te va a defender. Y no hicieron caso. Insistieron en ir a hacer. Insistieron: no vayas a donde está esa otra persona que te está haciendo daño. No te acerques. Aléjate ahí, encárgate solamente de buscar de Dios y deja que Dios se encargue de esa situación. Y ha sucedido, amados hermanos, que se han ido a presentar a la situación y se les ha complicado. Tanto que vi a alguien que se le alargó una prueba que tenía, que el Señor se la iba a resolver literalmente en esa semana, porque así se lo había hablado el Señor, a través de, no una persona, varias personas de Dios, incluyéndome. Y cuando esta persona fue al lugar que se le dijo: no te acerques, deja que el Señor te va a devolver lo que es tuyo y todo se te va a arreglar, fue y desobedeció la dirección que el Señor le daba, y se le complicó tanto que la prueba que se le iba a resolver esa semana se le alargó por 3 largos años, porque se fue a defender, porque fue a reclamar, entre comillas, lo suyo. Dios cuida de ti y Dios cuida de lo tuyo. El Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos que Dios es nuestro defensor. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Lucas 6, desde el 27 al 36. Dice la palabra del Señor en nombre de Jesús. Pero a vosotros, los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no lo pidas, que te lo devuelva. Y como queréis que
que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hicieres bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir a otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y hacerles el bien, prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. La naturaleza de Dios es una naturaleza benigna y nosotros como sus hijos somos llamados a manifestar esa naturaleza. Esta palabra hace que se extienda en todo nuestro ser interno esa capacidad de amar y de perdonar y de dejar pasar la ofensa, porque si Jesús pudo dejar pasar las ofensas y tenemos su naturaleza en nosotros también en el camino nos ha tocado ir pasando por alto ofensas y muchas ofensas. Y el Señor nos sigue ayudando a que podamos hacer eso para que imitándolo a Él, cada día nos parezcamos más a su gloriosa imagen. Dios nos llama a dar bien por mal, lo cual es celestial. Las personas que dan bien por bien, dicen lo que leímos ahora, son la gente del mundo. Ellos todos dan bien por bien. Entonces, ¿qué de especial tiene que nosotros devolvamos el bien por el bien? Luego, cuando devolvemos mal por bien, eso es diabólico. Y eso no debería nunca ser nuestra conducta con las personas que nos han hecho un bien a nuestras vidas. Pero dice la palabra de Dios en lo que acaba de leer el hermano Selvin, que devolvamos bien por mal, lo cual es celestial. Romanos 12:20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esa frase, ascuas de fuego se amontonarán sobre su cabeza, era un dicho de ese tiempo cuando se escribía esto, que tiene el mismo significado de lo que nosotros decimos ahora cuando nosotros decimos se le caerá la cara de vergüenza. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza es se le va a caer la cara de la vergüenza. Así en esos términos hablaban y eso era lo que quería decir. Mateo 5 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuántas personas podemos gozarnos cuando están hablando mal de nosotros? Dice: gócense cuando los persigan, los vituperen, digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, gócense. Dígame, ¿quién se goza de que le pase eso? La carne no se agrada de esto. El alma se afecta y se angustia cuando alguien hace ese tipo de cosas. ¿Cómo uno puede llegar al nivel de alegrarse si estas cosas le están sucediendo? Cuando uno comienza a caminar en la vida del Espíritu, viviendo la vida del reino, los principios de Dios. Y cuando estamos ejercitados en andar en esa humillación ante el Espíritu Santo y esa conexión, esa sujeción,
Entonces lo que no es agradable y deleitoso, nosotros comenzamos a saborearlo y a sentir que es bonito que nos estén insultando, que nos estén persiguiendo y que nos estén atacando por causa de ser cristianos. ¡Qué privilegio! Dice la palabra que nuestro galardón es grande. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, ¿cuál es el galardón? Nos han enseñado que galardones son objetos, coronas, cetros, premios, regalos, que van a ser, que son, ¿no? Sorpresas y que ni siquiera nos imaginamos cómo van a ser. Galardones nos han enseñado que son cosas, objetos celestiales que vamos a recibir. Pero nuestro galardón, que es grande en los cielos, es Jesús. Jesús es nuestro galardón. Él es nuestro regalo. Gocémonos porque nuestro Jesús, nuestro regalo, nuestro galardón es grande en los cielos. Porque obtendremos a Jesús, porque Él nos obtendrá a nosotros, porque viviremos cada día más para Él. No se trata el caminar cristiano de cuánto tengo de Dios, sino de cuánto tiene Dios de mí. Porque cuando Dios tiene más de mí, entonces yo obtengo más de Dios. Nos hemos enseñado unos a otros, procuremos tener más de Dios. Pero no lo conseguimos muchas veces porque no hemos aprendido a permitirle a Dios que tenga más de nosotros. Y cuando vamos cada día muriendo para que Él tenga más de nosotros, entonces nosotros vamos recibiendo más de Él. El Señor nos dice en esta noche, no te defiendas, no te dejes provocar, no te dejes provocar. Muchos años atrás yo tuve una situación, le voy a hablar de dos situaciones en mi trabajo. El Señor ha sido muy cuidadoso de mi vida y muy celoso de las cosas que me suceden en mi vida, pero lo he visto operar bastante en mi lugar de trabajo y en otras áreas, pero en el lugar de trabajo una vez se levantó un jefe y este jefe sabía que yo era cristiana. Y en ese tiempo estaban tratando de promover algo, era un área de servicios sociales a la comunidad, de promover algo que ahora se ha promovido con más fuerza, que va en contra de la familia. Y en ese tiempo comenzaban, y él propuso, como era jefe, él tenía la autoridad de hacer eso. Y en el área donde yo trabajaba, en donde yo dirigía una actividad, él tomó la determinación, siendo jefe, podía hacerlo, él era la autoridad, de que él iba a hacer algo lo que a él se le antojó. Y trajo a este personaje a que nos conversara y comenzó a hablar de muchas cosas que llevaban a sonar como muy justas para incluir este tipo de ideología que es contra la familia. Y en ese momento pude notar lo más incómodo de esa situación, hermanos, fue lo que el jefe hizo. Se paró en una esquinita mientras esta persona hablaba y se la pasó viéndome a mí todo el tiempo, con una risa sarcástica de burla, porque yo era la única cristiana de ese grupo. Hacía tiempo que ese jefe, que no era mi jefe inmediato, pero tenía autoridad para hacer cosas ahí, tenía tiempo ya él afectándome y persiguiéndome, vituperándome, causándome tristeza y haciendo mal contra mi persona. Y ese día se burló. Ese día él se burló como quiso de que la cristiana estaba sentada ahí recibiendo un entrenamiento de cómo vivir esta ideología y cómo establecerla y cómo destrozar lo que era la familia. Y la persona que hablaba comenzó a hablar mal de la iglesia y mal de los cristianos y diciendo que eran enemigos de las personas, ¿no? Y yo sentada ahí tragando, porque yo trabajaba en un sitio secular. Después de todo ese tiempo que este hombre molestó, esa fue la última cosa que Dios le permitió hacer.
salí y le dije a una hermana mía, compañera de intercesión de ese tiempo, me ha sucedido esto en el trabajo. Y este sujeto, fulano de tal, hizo tal cosa y vieras qué mal me sentí, porque él se rió en mi cara sarcásticamente, se saboreó esa situación, que él sabía que era incómoda, dolorosa también para mí, espiritualmente. Y mi amiga me dijo, ahora mismo vamos a ir al edificio de tu trabajo. Eran las 9 de la noche cuando esto pasó. Ahora mismo, me dijo, saliendo de la iglesia, el entrenamiento ese había sido el día anterior, un sábado. El domingo fuimos a la iglesia, a la salida me dijo, vamos ahora mismo al edificio de tu trabajo. Y se llevó con ella una botella de aceite ungido y algo más, no me acuerdo qué era. Y me dijo, te digo algo, hoy vamos a orar en el estacionamiento del edificio donde tú trabajas. Y ese hombre, más rápido que inmediatamente, Dios lo va a sacar, porque Él no se va a burlar de una hija de Dios. Y Él no te va a ofender de esa manera. Así que hoy vamos a orar para que de inmediato este hombre sea cortado en medio de tu camino y no te entristezca más. Yo nunca me defendí, nunca me quejé con el jefe de arriba, nunca le dije nada a ningún compañero de trabajo, solamente lo sabía esa hermana con que oraba. Fuimos y oramos y ella agarró su aceite ungido y lo fue echando así, cualquiera diría como una loquita. Iba echando aceite ungido y iba orando, íbamos orando y le dijo, Señor, esto se acabó y este hombre va para afuera. Y lo que aconteció es que al día siguiente era lunes y yo iba a trabajar. Y cuando llego tempranito en la mañana, que ese jefe siempre estaba ahí antes que yo, a las 8, yo entraba a las 9. Hermanos, cuando yo entro y llego a la oficina, me dicen mis compañeros de trabajo, oye, ¿supiste lo que pasó? Yo dije, no. Me dijo, ¿tú sabes que fulano siempre viene aquí antes que nosotros, a las 8? Yo dije, sí. Acaba de salir por ahí disparado como un trueno. Yo le dije, no lo vi, no sabía. No, él se fue antes que tú vinieras. Lo acaban de botar. Lo acaban de despedir del trabajo. Literal, al día siguiente. Despedido. Él era pana así, con el dueño. Eran uña y carne, con el principal jefe. Y ese principal jefe fue el que lo despidió. Hubo un encontronazo con ellos pero tan fuerte, que esa mañana él lo despidió. El Señor no permite con aquellos que le dejan a Él que lo defienda. El manso es defendido por Dios. El que se humilla ante Dios será exaltado, mas el que se exalta será humillado. Y cuando nosotros le permitimos a Él que Él pelee por nosotros, Él pelea bien la batalla. Y salen humillados los que vienen contra ti. Si vienen contra ti por un camino, por 7 huirán. Y lo hará el Señor. Y Él lo hará de mejor manera de lo que podemos hacerlo nosotros. Porque nosotros lo podemos hacer carnalmente, inadecuadamente. Pero cuando Dios lo hace, te libra a ti de pecar, de enojarte, de tener emociones y sentimientos negativos. Él se encarga, y como Él es justo, Él le da una lección a esa persona. Porque todo lo que Dios hace es para edificar. En otra ocasión, y de esto es testigo mi esposo, en otro trabajo, en donde habían 8 trabajadoras sociales. Y yo era la única hispana entre esas trabajadoras sociales. Y esas trabajadoras sociales eran todas anglosajonas, blanquitas. No hablaban español, yo era bilingüe. Y en esa compañía tenía un jefe que se había propuesto hacerme la vida imposible cada día que yo llegaba a ese lugar. Yo viajaba lejos de aquí. Yo viajaba lejos del área de Worcester, ¿verdad? De mi casa. Yo viajaba a la ciudad de Wilmington, que es por Lawrence, a 1 hora, casi como con 15 minutos, todos los santos días, para ir a trabajar, para ir a encontrarme con maltrato, discriminación, y que me trataran como que yo era poca cosa por ser hispana. Cuando yo podía hacer el trabajo, y lo demostré, al nivel de cualquiera de las que estaban ahí, siendo bilingüe encima. Pero en el proceso de probar y comprobar que yo podía hacerlo, fui bastante perseguida
y se cometieron cosas criminales en mi contra, porque el racismo y la discriminación es un crimen. Mas yo atravesé por esa situación, porque en ese tiempo había solicitado inmigración para que mi mamá viniera a vivir conmigo. Entonces yo necesitaba mi empleo y no me podía dar el lujo en ese momento de levantarme y decir lo voy a demandar. Yo tenía que mantener mi plaza para que migración me aprobara esos papeles. Pero ¿cómo sobrevivía ese tiempo? Si no solamente con la ayuda del Señor. Ese jefe, yo tenía una jefa inmediata y luego el jefe que me hacía la vida imposible. Y mi jefa inmediata se confabuló con él para que yo me fuera de la posición, para que me fuera corriendo de allí. Hermanos, ¿saben qué? Me dice una hermana, estamos orando por las peticiones a las 6 de la mañana. Jasmine, ¿te gustaría unirte? Sí. Comencé a levantarme a las 6 de la mañana a orar y les dije, tengo esta situación en mi trabajo. Tengo un jefe que me llama a cada rato de mi oficina a su oficina para llamarme la atención por esto, llamarme la atención por aquello, decirme que eso está hecho mal, que es ridículo, que no es profesional, que esto no se hace, que esto aquello, que lo otro. Y era rebajándome, minimizándome, tratando de oprimirme, de acorralarme. El dolor que yo tenía era inmenso porque estaba siendo discriminada, estaba siendo víctima de abuso en el trabajo y de falta de respeto y de racismo. Hermanos, ¿y sabe qué? Comencé a orar con esas hermanas y ellas por mí. Y no duró ni una semana cuando le dije al Señor estas palabras. Habíamos orado casi por una semana, como 6 días, 5 días. Le dije, Señor, yo te suplico, por favor, que no les caiga una cosa mala a ellos. Yo no voy a maldecir sus vidas, pero tú sabes la opresión por la que estoy pasando. Señor, hazme justicia. No te pido que se queden sin empleo, Señor, porque ¿cómo van a pagar sus cuentas y su familia no va a tener comida en la mesa? Yo no te pido mal para ellos, pero sí te pido que los lleves lejos de mí para que no me opriman más. Señor, si tú crees que yo soy injusta y te he fallado y no me merezco esto que te estoy pidiendo, pues está bien, voy a vivir este vituperio. Pero Señor, si los injustos han sido ellos, dales una lección. Hermanos, yo oré así, con la ayuda de los que oraban conmigo. Y el día siguiente de yo haber orado así, llego a mi trabajo y me encuentro con que mi jefe no está en su oficina y la otra jefa anda con su carterita en la mano. Y me dice, bueno, Jasmine, no me he quedado sin trabajo gracias al Señor, pero ya no voy a ser tu jefa. Y fulano, el que a cada rato me humillaba y todo estaba mal hecho y era mentira, eso era solo para que yo me enojara y me desesperara y me fuera, pero no me dejé provocar, porque yo puse mi confianza en el que peleaba por mí y le pedí a él que él me defendiera. Y él defiende al que es humilde, porque el que se humilla es exaltado. Y los mudaron dentro de la misma compañía como le pedí al Señor. No se quedaron sin empleo, pero los puso en unas posiciones, les dieron, usted sabe cuando usted es buen empleado, le dan una promoción y lo suben de posición y le dan dinero más. A ellos les dieron una democión, los bajaron a unos niveles de trabajo que no eran de acuerdo a lo que ya tenían, y encima las posiciones que le dieron, ninguna de las dos me supervisaba. Las dos posiciones que ellos tenían estaban lejos de lo más lejos, de lo más lejos de mí. Y todas las mañanas me los encontraba en el pasillo y le decía, buenos días, hi, how are you? Y yo sabía que los saludaba a ellos con una alegría, con un amor de Dios en mi corazón, pero yo ya era libre de su falta de respeto y de su opresión, porque el Señor me permitió todos los días verlos ahí, estar contenta de que ellos tuvieran un empleo, pero también feliz de que Dios permitió que a mí se me hiciera justicia y que esa gente impía, ni temerosa de Dios, y una de ellas era religiosa, no me pudieran oprimir. Y eso el Señor quiere entregarte a ti en esta noche con su palabra, la seguridad de que tú eres su hijo, su hija, y que toda injusticia, no importa de la mano que venga, aún sea un hermano de la iglesia, una hermana, aún sea tu papá o tu mamá, tu hermano, tu prima, tu hijo, quien sea,
Si se está portando mal, el Señor no va a permitir que esa injusticia prevalezca contra ti. Solamente asegúrate de orar con el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de gracia, en donde tú nunca maldices al que te persigue y te oprime, sino que tú bendices y le pides al Señor que se encargue de esa situación. Y Dios te va a hacer justicia y tú no vas a tener en tu corazón la amargura de que te metiste en una pelea o una discusión con aquella persona. En cada una de esas situaciones que me tocó vivir, hermanos, hubo un funeral. Yo tuve que morir. Dios defiende a los muertos. ¿Cuándo usted ha visto un muerto salirse del ataúd y decir, yo opino, yo quiero, yo prefiero, no me pongan esa música, bájenle al aire acondicionado? Ese que está sentado ahí, que no venga a mi funeral, sáquenlo. Un muerto no puede hacer nada, porque un muerto está muerto. Y la palabra de Dios dice que si el grano de trigo no muere, no puede producir fruto. Pero qué fruto maravilloso es el que produce el grano que muere, para que Dios nazca y haga brotar la naturaleza maravillosa del amado Jesús, y que cada día te parezcas más al Dios del cielo, a la divinidad de aquel que te hizo nacer de nuevo en Jesús, para que tú seas de olor fragante al cielo, así como Cristo lo es, una ofrenda para Dios de olor fragante. Dios defiende tu vida y Él te lo hace ver en esta ocasión. Romanos 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Eso es la Reina Valera 1960. Esa misma escritura, Gálatas 6:9, en la Nueva Versión Internacional dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermanos, manso, pero no menso. No es lo mismo manso que menso. Usted sabe que le está pasando eso malo. El menso está como en el aire, no sabe qué es lo que le está pasando porque no razona, ¿verdad? Estamos hablando en forma de chiste. La persona menso es la persona ingenua, que no se está dando cuenta de que le están haciendo un mal. Pero usted y yo, que somos inteligentes, que tenemos la mente de Jesús, nosotros tenemos hasta discernimiento, capaces de poder saber cuando una persona nos está haciendo daño, aun que no estemos viendo directamente o escuchando lo que están haciendo o diciendo. En una ocasión, el Señor me mostró que cada vez que yo predicaba, había una hermana que decía unas cosas y yo no la vi nunca, y cuando lo decía al final del templo lo decía. Entonces yo no podía literal desde el altar hasta el final del templo oír lo que decía, no me lo podía inventar. Eso me lo mostró el Señor. Esa persona hablaba y el Espíritu Santo me mostró en casa una vez en oración, dice esto y esto de ti. Era una burla que hacía. Pero ella no sabe, me decía el Señor, que se está metiendo conmigo. Porque cuando tú has hablado estas cosas, era el Espíritu Santo que hablaba. Pero yo, siendo otra, podía haberme llenado de ira, ponerme iracunda, ponerme toda altanera, prepotente. Ay, ¿por qué cuando yo predico me hace eso? No, le dije, Señor, entonces encárgate tú. Encárgate tú, porque yo no puedo entrar en ese conflicto. Eso es algo de la carne y yo no me voy a rebajar al nivel de esta persona que se siente fracasada, que la vida le fracasó, le ha llevado al fracaso, y esta persona ahora está brotando amargura hacia mí. Estoy siendo perseguida, estoy siendo humillada,
por esta persona, pero eso a mí no me va a rebajar. Yo le voy a hacer un bien. Cuando le vea, le voy a decir Dios te bendiga. Cuando ore, le voy a bendecir. Y te voy a pedir, Señor, que le ayudes. Y en una ocasión más adelante, esa persona me procuró y me dijo, necesito hacer esto con una situación que tengo. Era algo económico, una transacción. Y le dije de inmediato. Y me comuniqué con el grupo de intercesoras con las cuales oro, que son más de 2,000 mujeres, y pedí que oraran por esa necesidad. ¿Y sabe cómo pedí? Como si estuviera pidiendo por mí misma. Pedí como yo necesitaba que se pidiera por mí si yo era la que estaba en esa situación de esa persona. Porque yo entendí que en la vida el que me ha llevado a mí a vencer en las mayores batallas es Jehová mi defensor, mi padre. No soy huérfana, tengo un papá que cuida de mí. Tú tienes un papá que cuida de ti. Tú no estás huérfano, ni solo, ni abandonado. Hay alguien que te ama y que tiene celo por ti y que te defiende y que no va a permitir ni a diestra ni a siniestra que el enemigo prevalezca contra tu vida. El Señor te hace justicia. El Señor es tu defensor. Y a ti lo único que te toca es darle a Él el olor fragante de tu vida, humillada en su altar. Y Él huele y dice, ay, qué olor es tan grato. Es un hijo mío que está siendo oprimido y perseguido, pero que sabe y que conoce el principio y que vive por la verdad y que vive por la vida del reino. Conoce lo que es vivir el reino. No tiene solamente información de lo que es el reino, vive el reino literalmente con intención en su vida. Este hijo mío o esta hija mía está pasando por una situación súper difícil, humillante, pero sabe humillarse a sí mismo y producir olor fragante que llega a mí. Y ese olor fragante es el olor de Cristo Jesús, que llega al corazón del Padre, al trono del Padre. Amén. Gloria a Jesús. Gálatas 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sabiendo que lo que estás pasando, Dios es el que te va a vengar. Y ¿sabes qué? Tú no vas a estar con esa malicia de, Señor, ¿cuándo le vas a hacer juicio a esa persona? Porque yo viví eso. A mí en años atrás una persona me hizo cosas terribles, hermano. Humanamente no perdonables. Humanamente no perdonables. Porque yo amé a esa persona. Y le amé en el espíritu. Y le respeté. Y le di un lugar muy especial en mi vida. Y esa persona hizo cosas terribles. Terribles contra mí. Y en un momento me llené de amargura y de mucho dolor. Y comencé a orar y le decía, Señor, ¿y tú cuándo me vas a hacer justicia? Señor, ¿y cuándo vas a hacer que le caiga un juicio? Que le vaya mal, que se le ponche una llanta, que se le queme el carro, que le roben, que le sean infiel, que le boten del trabajo, que le lleven a la cárcel. O sea, ¿cuántas cosas se le puede ocurrir a la persona cuando está en ese sentido? Yo no recuerdo exactamente qué yo quería que le pase a la persona, pero yo quería que le viniera un castigo, pero fuerte. Y luego el Señor comienza a presentarme la palabra del reino. Y a través de aquellos sabios pastores que me formaban en ese momento, que ahora están en el cielo, me decían, me enseñaban este principio. Deja que Dios te defienda. Dios defiende al manso. Muérete. Muérete. Tienes que hacer un funeral. Y yo me tiraba al piso de barriga. Literal. De barriga, hermano. Yo no le estoy diciendo esto inventado. No es un chiste, no. Yo me tiraba al piso de barriga, acostada en mi barriga, en la madrugada. Y daba puños contra el piso y pataleaba. Llorando le decía, ¿cuándo le vas a hacer juicio? ¡Que se muera! Y el Señor de lejos me veía y decía, bueno, hijita. Y comenzó el Espíritu Santo a tratar conmigo y a decirme, ¿y quién eres tú para decirme a mí
que haga juicio cuando de ti yo tuve misericordia? ¿O es que eres tú mejor que esa persona? Y me decía así, clarito, me lo decía el Espíritu Santo en esas madrugadas que yo hacía eso. Tú solo eres barro. Tú no sabes que tú eres barro. Y yo soy el Altísimo, el Soberano. ¿Cómo le dirá el barro al alfarero, por qué me haces de esta forma o de otra? Si yo soy el que decido sobre ti, yo soy tu dueño. Y en estas lecciones, amados hermanos, aprendí que el dolor de morir era necesario para un día poder deleitarme en morir. Y conforme tu espíritu y tus sentidos y todo tu ser va aprendiendo a morir cada día estas cosas, y vas recibiendo a Jesús, que es el galardón en tu ser, en tu vida, en tu día a día, entonces se vuelve un deleite sufrir por Cristo. Porque cuando tú tienes a Jesús, que es tu galardón, entonces tienes todo y lo más grande que necesitas en la vida. Vale la pena perder todo y dejar ir todo por tener a Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén, amén. Le voy a pedir a mi amada hermana Judy que nos lea Esther capítulo 7 desde el 1 hasta el 10. Vino pues el rey con Amán a beber con la reina Esther. Y también el segundo día dijo el rey a Esther en el convite del vino: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y se acontecerá, ¿cuál es pues tu demanda? Aún sea la mitad del reino, pondráse por obra. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque vendidos estamos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Y si para siervos y siervas fuéramos vendidos, callaráme bien que el enemigo no compensará el daño del rey. Y respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es? ¿Dónde está aquel a quien ha henchido su corazón para obrar así? Y Esther dijo: el enemigo, el adversario, es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Levantándose luego el rey del banquete del vino en su furor, y se fue el huerto del palacio, y quedóse Amán para procurar de la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Sí, hasta el 10. Volvió después el rey del huerto del palacio al aposento del banquete del vino, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: también para forzar la reina, estando conmigo en casa, como
esta palabra salió de la boca del rey. Y dijo Arbona, uno de los eunucos, delante del rey: he aquí también la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardocheo, el cual había hablado bien con el rey. Está en casa de Amán. Entonces el rey dijo: colgado en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho aparejar para Mardoqueo, y apaciguóse a la reina, a la ira del rey. Así se apaciguó la ira del rey. Mardoqueo estaba por ser asesinado por Amán, que odiaba a los judíos. Y Esther, familiar de Mardoqueo, que era la esposa del rey, intercedió por Mardoqueo para que él no muriera. Y luego que ella intercedió, Dios permitió que la vida de Mardoqueo fuera librada. ¿Saben qué hacía Esther, hermano? Le hacía banquete al rey. No te dejes provocar por aquella persona que Satanás quiere usar para hacerte caer en la ira, en el descontento, en la falta de perdón, en la venganza. Pecar de esa manera. No te dejes hacer caer por aquel que quiere tu vida y que quiere que mueras, que muera tu ministerio, que muera tu llamado, que muera tu propósito, que muera el objetivo para el cual Dios te seleccionó. Satanás siempre se va a inventar una horca para tratar de ahorcarnos en ella, y va a utilizar a cualquier Amán, como ese Amán que estaba ahí, que hizo una horca y Dios permitió que él terminara ahorcado en la misma horca que había formado. Pero Esther le hacía banquete al rey. A cada rato le hacía un banquete, y en uno de esos banquetes Dios permitió que el rey le hiciera justicia. Encárgate de hacerle banquete a tu rey. Hazle banquete. En una ocasión, muchos años atrás, ocurrió, hermanos, que yo tenía una situación con una persona y tenía que ir a la corte, cosa que yo odiaba, ir a la corte, pero tenía que ir. Me vi obligada, y en aquella situación le dije: Señor, yo necesito que tú me ayudes con algo. Necesito que me des la custodia total de mis hijos. Señor, yo no quiero solo la custodia física, quiero la custodia legal. Quiero tener libertad de viajar con mis hijos al extranjero, llevarlos aquí y allá sin pedirle permiso a nadie más que a ti. Ayúdame a que eso se resuelva en esta ocasión. Y el Señor me dijo: prepara banquete. Para ir a esa corte, en el día de esa corte, en el momento del almuerzo, invítale a comer y prepárale un banquete. Y dale lo mejor. Y yo conocía que aquella persona tenía una preferencia por una comida. Tenía una preferencia por un tipo de jugo, de bebida, de una fruta. Tenía una preferencia por un tipo de ensalada. Y yo busqué lo mejor de esas cosas y lo preparé con todo el mejor esmero y puse lo más elegante, copas, la mejor manera de servir y presentar aquel almuerzo. Y esta persona, cuando se sentó a la mesa y vio cómo se le había servido la mesa y las comidas, y fue viendo todo lo que le gustaba y servida su bebida en una copa y todo con la mayor excelencia de las excelencias, el Señor me dijo: hazle banquete. Y le dije: Señor, te pido que en esta esquina de esta mesa no voy a poner nada, pero por fe tú vas a estar sentado ahí y tú me vas a hacer justicia. Y devolví bien por mal, y honré a quien me oprimió, y di lo mejor de la excelencia que podía dar para, como hija de Dios, dar fruto, el fruto de Jesús,
en aquella situación. Y en ese día hubo otro funeral, porque una vez más volví a morir. Pero en esa mesa la persona se quedó tan impactada, se quedó literalmente sin palabras, hermano. Le cambió el color del rostro. Estaba, ¿cómo es posible que yo pueda hacerle a esta persona tanto daño cuando me hace tanto bien? Después de ese almuerzo hubo muchas risas, muchas cosas. Regresamos a la corte. Y cuando vamos regresando a la corte nos dicen, necesitan ir donde un abogado, era mi abogado, a que les redacte esto. Y le dijo el juez, yo quiero, le dijo, que tú no te vuelvas a acercar nunca más a ella. Y no te atrevas, porque si yo lo descubro, te vas a ver conmigo. Si ella vuelve a ser maltratada, porque la voy a defender como a mi hija. Un juez que no me conocía. Esos niños de ella, tú tienes derecho a verlos. Pero antes de llevártelos, tú tienes que venir aquí a donde mí, a dejarme saber cuánto tiempo los vas a tener, de qué fecha a qué fecha. Y en ese tiempo que los tengas, no los va a cuidar nadie, ni tu novia, ni tu amiga, ni tu vecina, ni tu prima, ni tu hermana. Los vas a cuidar tú. Porque si a esos niños les pasa algo, tú te vas a tener que venir a ver conmigo aquí. Y le dijo el juez, y además le dijo, si quieres que hoy se te resuelva esta situación y que ya quede todo legalmente arreglado, dale a ella la custodia física y la legal, y hoy te vas de aquí con tu asunto solucionado. Y él me dijo a mí, esta persona, vamos a resolver. Vamos, le dije, mi abogado está disponible, pues que él haga los papeles, me dijo la persona. Y fuimos donde mi abogado, y mi abogado escribió todo y puso que yo tenía custodia total de mis hijos. Y la persona firmó los papeles. Porque Dios en aquel banquete obró la justicia de Dios, que es la justicia que Dios le da a sus hijos, que saben caminar conforme a los principios del reino y que no se comportan conforme a la carne, ni conforme a Satanás, ni conforme a los hijos de rebelión, que son los hijos de desobediencia, que están afuera en el mundo, que no conocen la verdad. Mas los que conocen la verdad se complacen de la verdad y le es agradable morir por la verdad cada día y formar un funeral si es necesario cada vez que nuestra carne necesita ser crucificada y sepultada por amor a nuestro galardón en los cielos, que es Jesús. Hermano, fue tan glorioso que recibí más de lo que le pedí al Señor. Y por un largo tiempo aquella persona que tan mal se había portado y me molestaba, me afectaba, se alejó y nos dejó vivir en paz, buscando al Señor, sirviéndole a Dios en su casa, creciendo en los caminos del Señor mis hijos, y yo cada día más aprendiendo más, como olivos verdes plantados en la casa de Dios. Dios te hace justicia si tú de todo corazón te sabes rendir a Él y sabes de todo corazón quebrantarte, ponerte vulnerable en la presencia de Dios y decirle: Señor, aquí estoy débil, se derriba toda fortaleza en mi vida, todo orgullo en mi vida, todo eso cae, Señor, soy vulnerable, soy débil en tu presencia, porque tú eres el fuerte, yo dependo de ti, yo necesito que seas tú el que defienda mi vida, para yo no operar en la carne, para yo no operar de una manera que no te va a agradar, que te va a deshonrar. Yo quiero honrarte con mi vida, y si para honrarte con mi vida debo morir y tener un funeral en esta situación, moriré 1000 veces, moriré, para que mi Cristo sea el que viva, porque yo soy una nueva creación y en mí está implantado el carácter, la persona de Jesús, el más precioso del cielo, el más bello del cielo,
el más maravilloso del cielo. No hay otro que se pueda comparar con Él. Una sonrisa suya, una sonrisa de Jesús llena todo el universo. Y por yo obtener una sonrisa de Jesús, haría lo que sea para obtenerlo. Lo que sea, hermano. Aunque mi carne lo resienta. Pero una carne que está ejercitada y que hagas eso en todo tiempo, comienza aún a deleitarse de morir para que Cristo viva en ti. Deja y da lugar a la ira de Dios. No te defiendas. Tú puedes tratar de dar razón de una situación, pero hermano, si tú ves que dando razón de esa situación te estás desgastando, tratando de explicar y de explicar y de explicar y no te entienden, que tú sí sea sí y tú no sea no. Que firmemente expliques y des razón de la situación. Y si no te quisieron creer, déjalos. Que Jehová se encargue. Él te defiende. Él va a dar testimonio de ti y la luz del justo brillará como el sol del mediodía, y el sol de justicia, que es Jesús, iluminará tu justicia, y como la flor la flor nueva del amanecer en la aurora, la flor que da ese olor grato y fragante, así será tu vida. Y los que te vean y te conozcan y se acerquen contigo y tengan convivencia contigo, olerán y dirán: este huele a algo delicioso, tiene un olor fragante, huele como a Jesús, porque has estado con el perfumista y el perfume de Él se te ha pegado, se te ha impregnado, porque le has permitido que Él haga que tu ser interno florezca, que tu ser interno, como un botón en flor, se rompa, se abra y permita que el aroma de tu mejor adoración, de tu mejor banquete, en adoración en su presencia, no importa que esté ahí Amán y que esté sentado ahí, el que te levanta falso testimonio, el que te hace la vida imposible, el que te provoca para que peques, Jehová Dios hará justicia y Él se va a encargar que todos aquellos que contra ti se han levantado injustamente tengan que pagar, y pagarán hasta el último céntimo, porque así con la misma vara con que te han medido serán medidos, y una cuarta más, porque Jehová el Señor es el vengador de los mansos, de los que no se defienden y que conocen este secreto, que el que deja que Dios le defienda tiene la mejor defensa, porque ese juez pone en su sitio a tus angustiadores, les exige y les pone normas y los limita para que no puedan hacerte daño, hacerte mal. Si Dios hace justicia, tú vas a resplandecer en su justicia. No te contamines, no te contamines y no contamines tu corazón con lo negativo. Lucas 23. Mi preciosa Naomi, por favor, del 34, el único, el 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron, repartiéndose entre sí sus vestidos. Amén. Hasta ahí. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí, echando suerte sobre sus vestidos. Primero dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias, Naomi. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de inmediato reparten sus vestidos. ¿Sabes por qué? Porque con el perdón de Jesús, tú recibiste de Él su vestimenta. Con el perdón de Jesús, usted y yo hemos recibido la justicia de Dios, la perfección de Jesús, del perdonador. Jesús, quien te perdona, te cubre de toda desnudez. Aunque haya sido su enemigo, aunque estos echaron suerte sobre sus ropas y se las repartieron entre ellos, era porque Jesús estaba entregando sus ropas
querer mostrar tu desnudez, hablando mentiras de ti, exagerando las cosas como no son, poniendo tu testimonio en tela de juicio, dañando tu caminar, tu carrera, tus intenciones, aún la juzgan porque tenías una intención buena y dicen, no, ese tenía una intención mala, estaba manipulando, ese lo que estaba haciendo era aparentando, y comienzan a confabularse contra ti, a murmurar de ti, a hacerte daño, y el dolor que te infringen en tu corazón es tan fuerte y tan profundo que te sientes hasta desnudo porque te están despojando de tu testimonio. Pero Jesús te viste, Él proveyó sus vestiduras y permitió que pecadores, hombres pecadores, tuvieran sus ropas en sus manos, porque la vestidura de Dios es su honra, y Dios te honra con las vestiduras de Cristo. Él te viste. ¿Quiénes son los que quieren avergonzarte? ¿A dónde están los que te perseguían? ¿A dónde están esos egipcios que corrían en caballos y carreta detrás de ti? Todos quedarán sepultados en el fondo de la mar. Todos los que te perseguían y te oprimían y te hacían daño quedarán sepultados y nunca más te acordarás de ellos. Romanos 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como Cristo nos amó. O sea, el Señor nos dice: ámalos, bendícelos, ora por ellos. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Entreguémonos en ofrenda y sacrificio para hacer olor fragante. Yo quiero oler a Jesús. Para oler a Jesús, esa es la clave: ser como Jesús. Cuando somos como Jesús, olemos a Jesús. Él sufrió la afrenta de pecadores, las injurias, maldiciones, malas palabras, burlas, descalificaciones, deshonra, vergüenza, violencia, injusticia y el abandono del Padre. Él estaba literalmente desnudo. Él no tenía ni siquiera esa ropa interior que le ponen en las estatuas de las iglesias católicas, o la que hizo Da Vinci, que puso un Jesús con un taparrabo. Él estaba completamente desnudo, expuesto, avergonzado, pero la vergüenza que él llevó es para que tú ahora seas honrado, para que tú no sufras vergüenza. Así que todos los que te han seguido y te han perseguido y se han levantado para señalarte, para humillarte, para rebajarte, todos ellos serán avergonzados. El Señor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, y Él se va a encargar de que los que quisieron verte desnudo, que quisieron verte desnuda, como avergonzada, como poca cosa, con los que quisieron levantarse contra ti y rebajarte, dañarte y acabarte, tendrán que ser ahorcados en la misma horca que formaron contra ti, porque tus enemigos todos fueron vencidos en la cruz del Calvario. Cristo los avergonzó públicamente y Él clavó ahí toda maldición que se había levantado contra tu vida, y su palabra dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Cristo es el que justifica? Tú eres un bendito y una bendita de Jehová, y no hay nadie que se pueda levantar a hacerte daño. Prefiero yo perder mi ego para tener a Cristo y su aroma, para que vuelan a Cristo, y que como a Esteban, aquel diácono que estaba ungido y lleno del poder de Dios, cuando estaba siendo apedreado, arrodillado y lo estaban matando, le quitaron la vida, y él miraba hacia el cielo, alzando las manos, y veía a los ángeles de Dios que venían a buscarlo. Tú tienes un destino seguro, tu galardón. Tú tienes tu galardón, que es Jesús. Vive para tu galardón. Procura tu galardón en los cielos. Los galardones que menciona la palabra son el galardón que es Jesús. Consisten de un galardón. ¿Sabes cuál es el galardón? Jesús. Jesús. Huele Jesús. Representa a Jesús. Da olor a Jesús. La presencia de Jesús esté contigo y se manifieste, y tus enemigos sean puestos por estrado a tus pies, y el Padre te ve y diga: ¡ay, mi Hijo amado, en el cual mi alma tiene contentamiento! ¡Ay, mi hija amada, en la cual mi alma tiene contentamiento!
contentamiento, que nuestro levantar, nuestro despertar, nuestro vivir, nuestro morir, todo sea para que Jesús sea, para que Él sea el todo y en todos, para que Él sea el todo y en todos, que no haya otro motivo de vivir o existir, sino Jesús, y vivir cada día, como decía Kathryn Kuhlman, cada vez que predico la palabra a multitudes, en cada administración, cada noche, hay un funeral, porque Kathryn Kuhlman muere una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, y no me importa cuántas veces tenga que morir para poder tener a Jesús, para poder tener a mi galardón, para poder tener su naturaleza, para poder tener su semejanza, para poder oler como a Él, para poder ser saboreado como Él, para yo tener la dulzura de Él, la hermosura de Él, el olor de Él, para que cuando me vean, para cuando estén cerca de mí, digan: esta mujer, este hombre estuvo con Jesús, huele a Jesús, se ve como Jesús, camina como Jesús, vive como Jesús, se mueve en el poder de Jesús. Jesús estuvo con él, ella estuvo con Jesús, él estuvo con Jesús. Así te dice el Señor: yo soy tu defensor. ¿Quieres tener más de mí? Dime cuánto tengo yo de ti. Cuanto más tenga yo de ti, más tendrás tú de mí. Padre, te doy gracias por tu palabra. La he entregado como me la diste hoy, esta tarde. Sea tu voluntad en nosotros y manifiesta, por favor, todas las virtudes de Cristo en nosotros, y ayúdanos a entender la verdad y a vivir la verdad y a ser cristianos de verdad, y que la mentira no exista en nosotros, y que se cumpla en nosotros lo que dice la Biblia: no se mientan entre ustedes, no se mientan entre ustedes, porque a ti no te agrada que haya mentira en medio de los hermanos. Gracias, Señor. Llévanos a la pureza más grande que puede existir en Jesús, que podamos ser olor grato, fragante, agradable, olor a Jesús. Que el cielo sienta, Señor amado, que nosotros somos verdaderamente tus discípulos, en el nombre de Jesús. Y en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, y que se amen los unos a los otros.